Con una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, Rusia es, con diferencia, el país más grande del mundo. Tiene aproximadamente 47 veces el tamaño de Alemania y cubre alrededor de una novena parte de la masa terrestre de toda la Tierra. Antes su superficie era aún mayor. Pero, ¿cómo pudo Rusia, cuyo centro de Moscú y San Petersburgo se encuentra en el continente europeo, extenderse hasta la costa del Pacífico? El primer estado predecesor, que se extiende por el territorio de Rusia, Ucrania y Bielorrusia y es considerado por los tres países como el estado fundador, fue la Rus de Kiev, un gran imperio eslavo oriental que se formó hacia el año 980 y adoptó finalmente el cristianismo como religión estatal 8 años más tarde. Sin embargo, este imperio fue víctima de la invasión mongola en el año 1240. La invasión mongola aceleró el ya inminente colapso del imperio de Kiev y este se desintegró en varios estados sucesores, todos ellos bajo el control de los mongoles, o la llamada Horda de Oro. Estos principados lucharon por la supremacía durante mucho tiempo. El Principado de Moscú salió finalmente victorioso de estas batallas, ya que su líder Iván el Grande consiguió acabar con el dominio mongol y unir a todos los estados rusos bajo un mismo estandarte. Ya en el año 1500, bajo su nieto Iván IV, también conocido como Iván el Terrible, los llamados cosacos, formados por unidades de caballería, se propusieron ampliar las fronteras rusas más allá de los Urales y conquistar Siberia y el lejano Oriente. La conquista de estos territorios la convirtió en el país más grande del mundo. La parte asiática sigue constituyendo hoy el 77% del territorio ruso. Los rusos no encontraron mucha resistencia a medida que se expandían hacia el este, por lo que cayeron en poder de Rusia territorios cada vez más extensos. Ya en el año 1645, los rusos alcanzaron la costa del Pacífico y pudieron apoderarse de los territorios intermedios. Una de las razones de la rápida y fácil conquista fue la baja densidad de población de los territorios orientales. Incluso hoy, la densidad de población es de solo 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces era bastante menor. Por otra parte, la mayoría de las tribus siberianas aceptaron el dominio ruso voluntariamente, ya que se les concedió una amplia autonomía interna y se les permitió mantener sus tradiciones. Rusia garantizó la seguridad a cambio de tributos e impuestos. Gracias a este acuerdo, la conquista fue en gran medida pacífica. Hacia el oeste y el sur, sin embargo, la expansión fue mucho más lenta. Esto se debió a que el Imperio ruso se encontró allí con oponentes mucho más fuertes e influyentes, como Polonia-Lituania y el Imperio otomano. Las guerras y batallas contra estos países y sus estados sucesores se sucedieron repetidamente a lo largo de los últimos 400 años. Con las reformas que llevan su nombre, el zar Pedro I modernizó el Imperio ruso, que había sido imperial desde el año 1721, y lo acercó a Europa occidental, lo que permitió al imperio consolidar y ampliar aún más su estatus de gran potencia. Tras la victoria sobre la Grande Armée en la campaña rusa de Napoleón de 1812, el Imperio ruso consolidó aún más su estatus de gran potencia en el continente europeo. Con el tiempo, el Imperio ruso alcanzó el fabuloso tamaño de 21,8 millones de kilómetros cuadrados, incluso mayor que la Rusia actual. Sin embargo, gobernar este enorme país se convirtió en una tarea cada vez más difícil. Ya en el año 1865, un funcionario ruso advirtió que Rusia se estaba haciendo demasiado grande para comprender lo que ocurría en sus fronteras. Esta fue también una de las razones por las que Rusia vendió Alaska a Estados Unidos en el año 1867. Aunque vivían allí unos centenares de rusos, simplemente estaba demasiado lejos del centro y no tenía importancia estratégica para Rusia en aquel momento. Los norteamericanos consiguieron una ganga, pues el territorio, en el que cabría 4 veces Alemania, solo costó $7 millones, que son unos $120 millones según los estándares actuales. Las revoluciones de febrero y octubre de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, acabaron con el dominio del zar sobre Rusia y posteriormente fundaron la Unión Soviética Socialista, que existió hasta 1991. La Unión Soviética era incluso mayor que el Imperio ruso. Su superficie total era de 22,4 millones de kilómetros cuadrados. Con la desintegración de la URSS en 15 estados diferentes, se formó la Rusia actual. A pesar de su enorme territorio, Rusia solo ocupa actualmente el 9º lugar mundial en cuanto a población, con 146 millones de habitantes. Países como Bangladesh y Pakistán, por ejemplo, cuya superficie es significativamente menor, están muy por delante de Rusia.
La razón es que grandes zonas del lejano oriente y Siberia, sobre todo en el norte, son prácticamente inhabitables debido a la dureza del clima y al permafrost de los suelos. Alrededor del 77% de la población rusa, es decir, 110 millones de habitantes, vive actualmente al oeste de los Urales, sobre todo en las dos mayores metrópolis, Moscú y San Petersburgo.